Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Un día como hoy, 18 de noviembre del 1836, nace en nuestro país, digamos, la parte central de la zona sur, ¿verdad? En Baní, un hombre que su vida la luchó al lado de la clase social, de la pobreza, de los hombres y mujeres, ¿verdad?, que lucharon por su independencia. Estamos hablando de Máximo Gómez Báez. Aunque Máximo Gómez, en nuestro país, al principio de su vida, 30 y tantos años, ¿verdad?, estuvo al lado de los invasores, estuvo al lado de los españoles que llegaron al país y estaban y controlaban el país en su totalidad. En el 1861, que se inicia la guerra de la Restauración, Máximo Gómez estuvo al lado de esa clase dominante del país. Cuando termina la adhesión, que los españoles salen del país hacia Cuba, Máximo Gómez se marcha con ellos a Cuba, al lado de la fuerza invasora, que también llegaron a Cuba, como llegaron a Puerto Rico y a otros países latinos. Bueno, a Cuba la tenían. A Cuba la tenían. Si casualmente, sí, ellos fueron, ¿verdad? Y se unieron a los que estaban. Y Máximo Gómez llega a apoyar la invasión española. Pero ¿qué pasa? Que el hombre, ¿verdad?, muchos hombres, como le pasó a Camaño en nuestro país, que vio una actitud dañina, una actitud de agresión, de abuso contra unos esclavos, y eso le dolió a Máximo Gómez, como le dolió aquí a Camaño, de que estaba al lado, ¿verdad?, de los militares, la fuerza que estaba atacando al pueblo. Y cuando fue a la embajada, que se sintió, lo minimizaron, lo llevaron a una minimización, entonces cambió la suerte de Camaño, cambió la suerte del país con los logros, la grandeza de Camaño. Eso sucedió en Cuba con Máximo Gómez. Cuando Máximo Gómez vio esa actitud en contra de esos esclavos, se rebeló y se puso entonces al lado de los hombres y mujeres como José Martí, como Antonio Maceo, que lucharon y que murieron y José Martí muere apenas menos de un mes de haber iniciado la guerra en el 1895. Y el Máximo Gómez y Maceo, que quedan al frente de la situación cubana. Y ahora Máximo Gómez en el país, ya venía de usar estrategias militares que le dieron el resultado. Es decir, usó una táctica de avanzar y correr y retroceder. Y cuando se pensaba que se iban, Joaquín, volvía una acción habilidosa que la usó aquí en el país y le dio muchos resultados. Entonces, Máximo Gómez, en el 1898, ya cuando los americanos intervienen en Cuba, la guerra termina, que apenas tenía 3 años, y ahí terminó la situación. Máximo Gómez se le quiso dar lauro, se le quiso llevar inclusive a ocupar posición, y él dijo, como era extranjero, como era dominicano, no quiso ocupar ninguna posición. Se quedó en Cuba y muere en el 1905. Es un ídolo, es un héroe nacional en Cuba, y nuestro Juan Bosch habló muchísimo del generalísimo. Creo que Trujillo cogió la frase generalísimo de Máximo Gómez, porque eso le quedaba a Máximo Gómez, no a Trujillo. Entonces reiteramos, señora, que un día como hoy en nuestro país nace un hombre que ha llenado de gloria. Este país vino, la primera vez que vino al país, José Martí, vino a
a firmar conjuntamente con Máximo Gómez el manifiesto de Montecristi. En ese manifiesto fue como el escrito, ¿verdad?, de la lucha, de cómo se iba a iniciar la revolución en Cuba, cuál era el ataque que iba a haber. Se decía ahí que la lucha no era contra los españoles, sino en contra los oficiales, los hombres que dirigían el poder en Cuba, y casualmente eso se logró. En el 1898 los Estados Unidos llegan, intervienen a Cuba y Máximo Gómez ya se retira, se salió del país, pero regresó y murió. Él está enterrado en Cuba. No parece que su testamento es la vida de él, que hizo que lo dejaran en Cuba. Un día como hoy nace el generalísimo Máximo Gómez Báez. Según Martí, era un dominicano de nacimiento, pero un cubano de corazón. Fidel Castro también lo dice, Vidal, ¿eh? Ese fue Máximo Gómez, está inscrito en las páginas más gloriosas de Cuba con un tipo de guerrilla circular. Como tú decías, avanzaba, rodeaba, seguía, retrocedía cuando era necesario, y obviamente no eran las guerras de hoy, con armas tan modernas, ¿verdad? Había que pagarse eso. Un general en ese tiempo corría riesgo también. Fíjate que José Martí muere, Antonio Maceo también mueren los dos. Sí, eran tres líderes, solamente quedó Máximo Gómez. O sea que eran batallas de verdad. Eso no era de que con un misil que tú lo lanzabas. Sí, mira, hay algo muy bonito que se me había quedado. Mira, cuando muere Máximo Gómez, cuando muere José Martí, murió al lado de Máximo Gómez. Y Máximo Gómez se le ingenió y pidió una tregua para que le entregaran el cadáver de José Martí. Se reunieron los generales de aquel lado y casualmente convinieron entregarle a Máximo Gómez los restos de José Martí. Ese por lo menos fue un gesto de la guerra de alto nivel. De alto nivel, correcto. Por lo que significaba la víctima. Sí. Pero la guerra continuó. Continuó la guerra, sí. Le entregaron el cadáver y la guerra continuó.